Muy bien, continuamos entonces. Vamos a dedicar este segundo video al devenir político, complicidades económicas del periodo 1890, tras la renuncia de Juárez Selman y Pellegrini asumiendo la presidencia, hasta la crisis de 1901. Muy bien. Hay que entender acá cómo se va redefiniendo el sistema de partidos. Habían escuchado, trabajado con el profesor Letieri, cómo se conforma el Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN, y donde se da un sistema de luchas facciosas que son subsumidas al interior del PAN, que Roca maneja al interior del PAN, que a partir de él también es el interior del Estado. Y cómo la disputa de facciones comienzan a tener otro tinte y otra morfología. Por otra parte, no había una oposición en la década del 80 hasta que surge la Unión Cívica. Entonces, bueno, empecemos a entender qué es la Unión Cívica. Es una coalición de intereses opositores muy difíciles de conciliar, que se concilian para la revolución, pero cuyos objetivos no son los mismos. Y la derrota de la revolución en sí hace que algunos cumplan con sus objetivos y otros no. Y no hay un reparto posterior. Entonces, la Unión Cívica como partido sale de la revolución con la derrota, luego va a haber una amnistía para ser todos libres, como suele pasar en la Argentina en ese periodo y posteriores, donde la Unión Cívica va a ir tratando de formar un partido organizado, tratando de organizarse dentro del esquema de oposición al PAN en un momento complicado como es 1890, 1891 y 92, que son los 3 años que gobernó Pellegrini, con una fuerte crisis económica. Para un indicador, el valor del oro se va al más alto del siglo, o sea, aunque los indicadores positivos es que sube fuertemente las exportaciones de producción. Pero por otro lado tiene un problema. De hecho, lo que hace Pellegrini para salir de la crisis económica es un fuerte ajuste fiscal, baja el gasto público, controla toda la emisión monetaria, absorbe todo lo que habían sacado los garantíos y resuelve el tema de la deuda transitoriamente. Eso va a ser un tema del video 3. Pero bueno, ¿qué tenemos en la Unión Cívica básicamente? La Unión Cívica es un partido que había venido del Jardín Florida de 1889, de la Unión Cívica de la Juventud, se consolida en 1890 en el Frontón Buenos Aires como Unión Cívica, un partido opositor que hace la revolución y la salida de la revolución. Llamativamente, Mitre no estaba en Argentina cuando se hace la revolución. A la salida de la revolución queda como una conformación. A ver, hay dos líneas fuertes para la elección de 1891-92. ¿Qué pasa? En el 92 hay que hacer una elección presidencial, el sucesor de Pellegrini. Hay claramente dentro de la Unión Cívica un sector que es antirroquista, que no está dispuesto a llevar adelante cualquier tipo de acuerdo o negociación con Roca, mientras que Mitre sí. Entonces, las primeras elecciones que tienen frente en 1891 son las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que va a haber en coyuntura es tratativas entre Mitre, Roca y Pellegrini para llegar a un tipo de acuerdo donde pueda haber alguna forma de lista única que permita que la Unión Cívica se subsuma dentro del sistema del PAN con cierta autonomía y el peso que le da Mitre bajo la presidencia de Pellegrini como un mediador y contendiendo con Roca. Esto va a llevar que el 26 de junio de 1891 haya una fractura en la Unión Cívica. La Unión Cívica Nacional, mitrista, que acuerda con Roca, por eso se llama Unión Cívica Nacional, les dicen al frente del acuerdo, los acuerdistas, y una Unión Cívica antiacuerdista, que son básicamente esa LEM, que el 2 de julio va a decir somos radicales, ¿por qué? Porque no queremos acordar. De ahí que el 15 de agosto de 1891, el 15 de agosto, un poquito más después de que se fundan como radicales, en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, sale un candidato para la provincia de Buenos Aires opositor a la lista del acuerdo, que es Bernardo Irigoyen. Bernardo Irigoyen va a terminar acordando con el Partido Autonomista Nacional más tarde, pero bueno, el tema creo que pase por ahí. En ese contexto, ahí nace efectivamente en el 91 la Unión Cívica Radical,
Alem y del Valle rescatan las banderas de la Revolución del Parque y comienza el mito fundador de la Unión Cívica Radical como la Revolución de 1890. En realidad se funda en 1891, pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que la Revolución del Parque es llevada a cabo por una coalición heterogénea, que quizás después la Unión Cívica Radical representa sus intereses o no, pero en ese momento lo que está queriendo hacer la Unión Cívica Radical es separarse de sus intereses aguardistas, del mitrismo básicamente, que se acerca al roquismo, y presentar una solución alternativa que luego, cuando, bueno, va a haber una fractura, en 1893 van a intentar una revolución los radicales, van a intentar otra nuevamente en 1895 hasta que se disuelven. Como ven, la década fue convulsionada a nivel político. Que luego estos radicales, la Unión Cívica Radical, va a intentar hacer un ciclo de construcción de poder desde el punto de vista siempre antiestatal. Como empiezan, como sus mitos fundadores, una revolución, siempre están en contra de lo estatal. En estos muestran oposición al peronismo que nace dentro del Estado. Entonces hay una especie de pantipendence implícito de oposición y contraposición. Pero retornando a la idea de la década. Entonces, eso va a configurar un esquema de partidos donde la Unión Cívica se parte en dos, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. La Nacional es acuerdista y va a ir dentro del PAN o va a acordar con el PAN, con cierta independencia dentro del PAN del roquismo, pero cercana a Roca. Y cuando llegue la elección de 1892, la Nacional, ciertos sectores de la Unión Cívica Nacional, acuerdista, más ciertos sectores del PAN, van a correrse por una opción antirroquista. O sea, claramente uno de los líderes fuertes de la década de 1880, 1890 y después de 1900 es Julio Argentino Roca. Esto genera que las oposiciones sean a Roca y una forma de hacer política que entienden que Roca instituyó en la década del 80. Va a salir otra derivación. Esa derivación, básicamente, que va a recoger parte de los cuadros de la Unión Cívica más moderados, más moderados que Alem, pero más intransigentes que Mitre. O sea, que no quieren acordar con Roca, que aceptan a Mitre como un venerable, pero que no quieren llegar a ser la Unión Cívica Radical. Esos van a ser los que se van a llamar a sí mismos modernistas. El modernismo va a proponer en las elecciones de 1892 a presidente a Roque Sáenz Peña. Y ahí se va a conformar lo que se llamaba en la época, y que se terminó llamando, definiendo básicamente por textos como el de Roque, etcétera, Botana, o Ezequiel Gallo, que llama a este periodo un quinquenio difícil, lo que se llama la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad básicamente es la unión de Pellegrini, Roca y Mitre como los policymakers más importantes de la política argentina a nivel nacional, por diferentes motivos. Van a oponerle a la candidatura de Roque Sáenz Peña a su padre, Luis Sáenz Peña, que es un diplomático. Luis Sáenz Peña va a aceptar la candidatura a presidente y va a ganar. De hecho, Roque Sáenz Peña tiene que declinar su candidatura porque no puede competir contra su propio padre por una cuestión de época. Luis Sáenz Peña va a ser candidato a presidente, va a ganar con José Evaristo Uriburu como vice. Obviamente, Luis Sáenz Peña no es una persona de la política pura, no es un roquista, es un moderado que está en el PAN, pero que no tiene fuertes vínculos políticos. Es más cercano en el sentido al mitrismo. Pero en la presidencia lleva adelante un gabinete. Cuando empieza a tener roces con la Trinidad, lo que va a ocurrir, va a tener un vacío y se va a apoyar en Aristóbulo del Valle. Que Aristóbulo del Valle va a armar un gabinete más tirando hacia los radicales, con ayuda modernista, que va a terminar con la Revolución del 93 y se va a liquidar. Luego va a haber otro conato en el 95 y el vacío de poder va a ser tan grande que va a renunciar Luis Sáenz Peña y va a asumir José Evaristo Uriburu, que va a llevar la presidencia desde el 95 al 98. Uriburu es un roquista firme, puro y duro. El gabinete de Uriburu es un gabinete que sale de las finas de la Trinidad. Un gabinete de consenso de esta Trinidad, de matriz roquista,
con mitristas y con peregrinistas. En esta ocasión, ahí sí es cuando está la famosa frase de Alem, cuando se da cuenta en el 93 que la revolución fracasa, la revolución radical del 93, dice: los radicales conservadores se irán con don Bernardo Irigoyen, otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sampeña, y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Hablando de cómo colapsa la Unión Cívica y colapsa la Unión Cívica Radical, y cómo Bernardo Irigoyen va a pactar con la Unión Cívica de Mitre y va a entrar al PAN y negociar con Roca. Irigoyen en 1895 cierra el Comité de la Provincia de Buenos Aires, del cual era jefe, con lo cual la Unión Cívica Radical queda en un impasse hasta la Revolución del 5. Pero quiero volver al tema nacional. El gobierno de Uriburu se va a enfrentar a diferentes problemas internos, pero cuando llega la elección del 98 hay un problema central de índole extranjera. Hay un peligro de conflicto con Chile. Esto hace que la elección presidencial del 98, por más que había un candidato a todas voces que era Roca, genere que la Trinidad vuelve a coaligarse detrás de la candidatura de Roca, y de hecho el mismo Pellegrini lo dice, cuando le ofrecen la candidatura a presidencia, dice: el único que puede manejar el país y llevar a la paz con Chile es Roca. Esto va a generar que cuando se hace la elección dentro del PAN para candidato, Roca sea el candidato a presidente, sin lugar a dudas, y triunfe en la elección de 1898 y efectivamente asuma el poder. De todas maneras, ya en el 97 Roca había ocupado el presidencia durante 100 días porque Uriburu pidió permiso, pidió licencia, y como el presidente provisional del Senado era Roca, Roca asumió la presidencia durante los últimos meses de la presidencia de Uriburu. O sea, hay una continuidad. Vemos que el sistema del PAN funcionaba en ese sentido, con continuidad institucional y política. Uno podría llegar a pensar que, bueno, el triunfo roquista va a consolidar el PAN. Sí y no. Por un lado, resuelve el conflicto con Chile, efectivamente. A ver, hubo peligro fuerte de ir a la guerra. De hecho, se rearma Argentina con la compra de varios buques en Europa. De hecho, se compra un par de buques en Italia, que luego, cuando se firma la paz con Chile, esos buques van a ser vendidos a los japoneses. Con una comisión, obviamente, para estas tratativas, que los japoneses pagan gustosamente porque estaban apurados por la guerra con los rusos. De este tiempo también, de este peligro de guerra, es la construcción de Puerto Belgrano, en el partido Coronel Rosales, el puerto de mar de la Armada Argentina. Porque hay un proceso de rearmo entre el peligro de Roca. Pero, y esto, vamos allá al video 3, esto lleva también a entender que el sistema político y económico todavía no había saneado completamente sus problemas. Uno de los grandes temas que le toca resolver a Roca y que lo lleva a la crisis del 1 es el de la deuda externa, que habíamos dejado de pagar, como les dije, con la Revolución de 1890, previo a la Revolución de 1890, pero que no desarrollamos a nivel conceptual, ni a nivel de presupuesto y su impacto en las finanzas públicas. La crisis del 1, que parecería ser una crisis originada por el problema de la deuda y de finanzas públicas nacionales, tiene un componente que empieza a revelar que el orden conservador como tal volvía a tener algunos de sus problemas. Pero ahora pasemos al video 3, el tema de la deuda, la economía y los bancos.